Hola, buenas. Hoy os traigo al canal el nuevo Ford Mustang eléctrico, llamado también Mach-E. Es el primer Ford eléctrico desarrollado 100% para ser un eléctrico. Había salido una versión de Focus eléctrico hace unos años, pero este sería 100% desarrollado para ser un eléctrico. Es un coche grande, es un coche pesado, pero no se nota pesado. Es un coche con una construcción muy buena. En la descripción os voy a dejar una revisión rápida por si lo queréis echar simplemente un vistazo en 7-8 minutos y una prueba en carretera en la que nos vamos a dar un paseo por un entorno abierto para ver un poco las sensaciones y os explico un poco qué me transmite el coche. Es un coche que parte desde 48.000 euros en su versión más básica. Lo hay en tres formas diferentes. Lo habría con tracción trasera, con tracción a las 4 ruedas y la versión GT, que sería la más potente. Tanto la tracción trasera como la tracción a las 4 ruedas lo hay en rango normal o en rango extendido. Varía entre 78 y 99 kilovatios de capacidad. Creo que una de las versiones más interesantes en rango, en precio y en acabado de equipamiento, yo creo que sería el de tracción trasera con rango extendido, porque nos sobrepasamos los 600 kilómetros de autonomía y no estamos, entre comillas, pasándonos demasiado de precio. Estamos hablando de un eléctrico, así que hay que adaptarse a los precios de los eléctricos, que son un poco locos, pero más o menos para que os hagáis una idea, yo creo que sería una de las mejores opciones. Lo único que le podemos añadir son 2 paquetes a mayores dependiendo de la versión, porque por ejemplo en la tracción trasera sin el rango extendido, con el rango estándar, solo le podemos añadir un paquete. En el resto de coches le podríamos añadir los 2 paquetes, que nos añaden techo, cámara y algunas funciones que pueden ser interesantes, pero que ya de serie el coche viene muy bien equipado. Cada vez me pasa más a menudo lo de que sale un coche y digo yo, ¡ojo, qué feo es ese coche! Y luego lo ves y te acostumbras, y la verdad, lo veo hasta bonito. Lo único que le cambiaría sería una cosa en la parte de atrás, que ya os comentaré. La única diferencia que hay con el Ford GT es que en la parte delantera, esta zona de aquí, en el Ford GT tiene un entramado diferente, pero más o menos el estilo y la forma es igual. Es un coche con unas formas muy marcadas en la parte del capó, muy marcadas, que lo vemos desde el habitáculo. Cuando estamos conduciendo vemos el capó con sus montañas y la verdad que bueno, da una sensación así un poco de coche deportivo. En la parte delantera, si os habéis fijado, tenemos unas láminas que se van a abrir o cerrar dependiendo de los requisitos de la aerodinámica y refrigeración de las baterías, para mejorar un poquito la aerodinámica en ciertas ocasiones. Las luces siempre van a ser en LED, sensores de aparcamiento delanteros, traseros, cámara de 360 grados dependiendo del paquete, es una de las cosas que sí que se le pueden añadir. Cosa interesante porque la visibilidad no es 100%, entonces yo quizás me metería ya solo en ese paquete por la cámara de 360, porque ya os digo que la visibilidad hacia adelante no es la mejor del mundo, hacia atrás tampoco es la mejor del mundo. Es un coche grande, entonces si vais a aparcar, andar por ciudad, os recomiendo esa cámara de 360 grados. Es un coche bastante grandote, son 4,7 metros de largo, de espejo a espejo no llega a 2,1 metros, pero los espejos son una pega bastante grande. Yo creo que para mí sería la mayor pega de este coche. Los espejos retrovisores son extremadamente pequeños, lo he comentado en el Puma, lo he comentado en el K, lo he comentado en el Fiesta. Y ahora vuelvo a repetir lo mismo. En el Mach-E los retrovisores son extremadamente pequeños y se pierde muchísima visibilidad, sobre todo en un coche tan grande, que se agradecería un poco más de visibilidad en ese aspecto. El coche tiene una entrada y un acceso muy cómodos, no es la mejor capacidad del mundo, hay coches más amplios, pero sí es cierto que nos da una sensación de ir en un coche normal. A pesar de ser un coche eléctrico, no es una sensación de ir en un coche sacado de un cómic. Una de las cosas en las que os podéis haber fijado es que no tiene manillas, es un coche sin manillas. Para abrirlo hay unos botones. Te expulsa un poco la puerta hacia afuera y ya puedes tirarte de la puerta a través, por ejemplo, del tirador que tenemos debajo del botón, ¿no? Es raro, no sabría deciros si me gusta o no, quizás lo tendría que probar un poco más. Y tenemos un código en la parte de arriba, unos numeritos en rojo, que cuando le pasamos el dedo se iluminan en rojo. Eso es porque si quieres ponerle un código. ¿Qué quiere decir? Tú dejas la llave dentro del coche, la cartera, las gafas, todo dentro del coche. Te vas a la playa, tomas el sol, vuelves de vuelta y no te has llevado ni llaves ni nada. Desbloqueas el coche a través del código que tienes en el pilar y se te abre el coche como si tuvieras a lo mejor la aplicación del teléfono móvil o la llave en el bolsillo. Lo mismo para la puerta trasera. Tenemos un botón y se abre la puerta trasera de la misma forma. Luego hablaremos de la puerta trasera. Y el acceso es bueno. La altura del suelo no es tan grande, son casi 15 centímetros de alto, de la altura libre al suelo, pero sí que si os fijáis es súper alto lo que es la zona de baterías.
la sección de baterías hasta arriba es un coche bastante altote. Entonces, la entrada y el acceso son cómodos porque están a una altura, yo creo que muy buena para ni tener que estirarse demasiado ni agacharse demasiado, ¿no? La puerta tiene unas calidades buenas, cierra robusto, la sensación general cuando entras y cierras el coche es de muy buen aislamiento exterior, tanto en carretera, en rodadura, como en entornos así ruidosos. Pasa un autobús, un camión, sí que me he dado cuenta de que está muy bien insonorizado con respecto al exterior en ese aspecto, ¿no? Y lo que vemos es un coche más o menos normal hasta que llegamos a la pantalla, una pantalla de un poquito más de 15 pulgadas. Es cómoda, es más o menos rápida, no es como por ejemplo en la del grupo BAG, que son súper perezosas. Es funcional, está todo más o menos a mano, ya lo veréis ahora, pero está bien. Estaría mejor integrada de, no sé, un poco mejor metida, estaría, pero bueno, está cómoda, se ve todo bien y está todo a buena distancia. Reposabrazos no es ni regulable en altura ni en distancia y la postura en general del coche es muy buena. Salpicadero bien, no es demasiado alto, no es demasiado largo. Lo que sí, recalco, vemos el capó con sus montañitas, lo vemos mucho. Entonces sí queda la sensación de ir en un Mustang, porque en el Mustang sí que se ve el capó bastante, pero es una sensación rara porque luego ves hacia el exterior y te das cuenta de que estás en un SUV, estás en un coche bastante alto. Entonces la sensación inicial es un poco rara, pero sí que es muy cómodo en cuanto a visibilidad de altura. Tenemos buena visibilidad, la puerta es alta, pero en general bien. Por lo menos no han hecho cosas raras, como por ejemplo Volkswagen con sus coches que hace cosas raras y formas raras e inventos raros. Es un coche normal, que es lo que queremos todos. Interiores todo en negro, es lo que buscamos todos y ya está, sin cosas raras. En cuanto a los asientos, hay 4 formas de asientos diferentes. Hay asientos de cuero liso y micro perforado. Luego el pespunte variaría si es el tracción a las 4 ruedas o el de tracción trasera. En el tracción a las 4 ruedas la costura sería en rojo y el acabado GT tiene unos asientos mucho más deportivos, con unos reposacabezas un poco extraños, pero está bien. O sea, para quien quiera algo así tipo GT y demás, está bien. También pone aquí el emblema de GT en el reposabrazos y también tiene unos acabados así un poquito diferentes, como son en piel vuelta, en alcántara o en alcántara, como queréis llamarlo, en ciertos paneles del coche. Una de las cosas que nos añade uno de los paquetes sería asientos eléctricos regulables eléctricamente. Lo que bueno, yo si pudiera preferir, los pondría manuales porque bueno, eso sí, tenemos memorias en los asientos, entonces si queréis regular la memoria a un perfil, lo tienes en la puerta, ¿no? La regulación de los asientos no es tan buena como quizás lo esperaríamos en un coche tan grande, ¿no? Esta es la regulación máxima que hay en el habitáculo en cuanto al asiento. No baja mucho más y es un asiento que está bastante alto. Y es la posición más baja que se podría tener. Hasta arriba me quedan como 11 centímetros, 10 centímetros, hasta lo que es el plafón, hasta el cristal. Me queda mucho más, me quedan unos 14 centímetros. Es un habitáculo espacioso, pero no da la sensación de ir en un SUV tan grande. Da la sensación de estar en un coche amplio, pero tampoco exagerado en ese aspecto. Pero bueno, si os fijáis, aún teniendo la regulación máxima, como estoy teniendo ahora mismo, no es exagerado. Repito, hasta atrás seguimos teniendo muchísimo espacio, unos 14 centímetros, así que bien. Recalco, no es tan amplio como quizás os lo esperaríais, pero sí que hay una cosa, y es que la regulación de los asientos no tiene inclinación, o sea, solo es altura, no tiene inclinación. Entonces sí que llega un momento en el que parece como que vas muy plano, ¿no? La sensación es que como que vas un poquito plano. Si pudieras inclinarlo un poquito más la butaca de abajo, pues sería mejor. Lo voy a dejar en una regulación cómoda para mí, que sería algo así, y después veremos el espacio que queda atrás con esta regulación. Las puertas delanteras están muy bien rematadas en cuanto a calidades, todo es prácticamente acolchado de la mitad hacia arriba. Tenemos cuero acolchado, tenemos este embellecedor en cromado que es muy bonito, también cuero acolchado con la costura en rojo de las tracciones a las 4 ruedas. Y lo único que sería en plástico sería esta zona de aquí, pero casi mejor porque es una zona que siempre se machaca mucho. Y a pesar de ser en plástico duro, pues tiene una terminación bastante bonita. Las memorias de los asientos, bloqueo del coche, desbloqueo del coche, el equipo de sonido B&O, que suena muy bien.
Es un sistema de sonido Bang & Olufsen que suena realmente muy bien. Lo único que me falta es el botón para abrir el maletero desde la parte delantera. Para el delantero lo tenemos ahí, pero para el trasero no. El maletero no lo podemos abrir desde aquí. Tenemos espejos eléctricos, regulación eléctrica y el tirador para abrir la puerta. Y es que si queremos abrir la puerta, es así. No sé si me convence demasiado. Una vez entramos, las pantallas están así, se vuelven locas un rato con líneas, está muy bonito. No tenemos arranque automático, es decir, en muchas marcas entras, pisas el freno y automáticamente arranca. En este no, en este tienes que darle al botón de encendido. Vale, y si os fijáis pone pise para arrancar, y es que tenemos que pisar el acelerador para arrancar. Ahora os hablo del sistema multimedia. Esta sería la llave del coche. Como podéis ver, tiene desbloqueo, bloqueo, desbloqueo del delantero que no funciona, luego os lo explico cuando lleguemos ahí, y apertura del portón trasero, pero ya os digo que no hace falta sacarla en ningún momento porque tenemos todas las puertas con acceso sin llave, es decir, tenemos la llave guardada en el bolsillo y se accede sin ningún problema. Y es una llave bastante grande, si os fijáis, es una llave grandota. En la parte izquierda, si empezamos por abajo, tenemos las luces, regulación de luces. Luces automáticas, aunque podemos ponerlas de modo manual en cortas o en posición o apagadas. Pero las podemos poner en cortas con antiniebla trasero. Este sería el desempañamiento delantero. Este sería la regulación de la intensidad de las luces del cuadro. Podemos subir o bajarla. Luces largas y 4 intermitentes. Encendemos. Este sería el coche encendido y podríamos o bien apagarlas. Esto sería lo apagado, que no se pueden apagar. En algunos coches sí que se pueden apagar y en otros no. Posición, luces cortas, largas, intermitente con las luces puestas, 4 intermitentes con las luces puestas. Y si ponemos las luces de posición para que veáis, sería así. Contacto, encendemos el coche y tendríamos luces de posición apagadas. En este caso sí que podríamos apagarlas, no como las delanteras. Luz de freno, 4 intermitentes sin la luz de freno, lateral, antiniebla trasero y por último marcha atrás. La marcha atrás es un poquito pequeña, para mi gusto. Si desbloqueamos el coche por la noche, a distancia, vamos a encender las luces de posición delanteras, como veis. Una luz media, no es muy fuerte, pero un poquito sí que tenemos. Y si lo hacemos desde la parte trasera, también luces de posición traseras, luces de matrícula, entonces vamos a tener el suelo un poquito iluminado. Y en el lateral tenemos iluminadas los botones de apertura de las puertas, tanto la trasera como la delantera, como los números para poner el código y desbloquear el coche si tuviéramos el coche bloqueado con código. Y una vez que entramos, puerta, toda la botonera y todo el interior. Y la parte trasera también iluminada en LED y con muy buena luz. En general, todo muy buena luz.
Si nosotros tenemos la llave en el bolsillo y nos acercamos al coche, tiene sensor de proximidad y cuando nos acercamos, más de lo mismo, ilumina posición delantera y trasera, el caballo en el suelo y los botones para poder abrir la puerta. El caballo se ve muy bonito. Una vez en el interior, si nosotros le damos contacto y encendemos el coche, las luces delanteras tienen muchísima potencia, pero muchísima potencia. Todos los botones van a estar iluminados en azul, como ya estamos acostumbrados en Ford. Vale, toda la parte del suelo, el cuadro estaría así, el volante también tendría luz y en la parte central se vería perfectamente. No es una pantalla que moleste en ningún momento, ni deslumbra ni nada. Lo que sí, si os fijáis, hay un baño bastante potente de la luz del techo y es que ilumina muy fuerte esta luz, o sea, ilumina muy fuerte, ilumina perfecto porque no hay ningún momento que te deslumbre, pero se ve muy bien en azul. Las luces del techo, ya que estamos, serían completas, luz de conductor y del acompañante. Si queréis modificar la luz ambiental en los ajustes, podéis veniros a luz ambiental y aquí seleccionar el color. No podemos hacer mucho más, solo podemos seleccionar el color. No es como en algunos que sí que podemos seleccionar diferentes zonas, si en la puerta, si en la parte del suelo o así. Aquí simplemente podemos elegir entre varios colores y sería todo. No hay opciones de brillo ni nada más, o sea, no hay nada más, como podéis ver. Y para que veáis así un par de ejemplos, esto sería en rosa, verde, naranja, azul, rojo. Bueno, pero a mí la verdad que en rosa me gusta porque da una sensación como, no sé, como que cubre muy bien y es tranquila para cuando estás por la noche conduciendo. Cuando abrimos el maletero tenemos una fiesta de luces y es que se quedan un rato encendidas las luces de la matrícula, entonces se nos ve perfectamente si abrimos el maletero en medio de la carretera por la noche. Segundo, tenemos una luz que nos va a iluminar un poquito cuando nosotros estemos en esta zona de aquí, entonces por la noche volvemos a lo mismo, nos van a ver bien si aparcamos en la carretera, en un momento dado para acceder al maletero. Y tenemos en la derecha una luz en LED que se ve bien, no es súper potente, me falta a la izquierda, creo que Mercedes es la única que lo hace a la izquierda, sé que hay un par de marcas que lo hacen también a ambos lados, es decir, falta una luz al otro lado para que fuera absolutamente perfecto, pero no está mal. Entre la del techo, si os habéis fijado, las de la matrícula se han apagado, entre las del techo y esta de la derecha, pues está bien. Las luces son muy bonitas, son buenas, iluminan perfectamente, la verdad que en ese detalle está bien. Luces automáticas. Parte central en cuero con la costura en rojo, cuero acolchado. Esta zona de aquí sería en plástico con el efecto en fibra de carbono, que la verdad que está muy bien conseguido. Las tomas de ventilación solo vi un fallo. Es una toma de ventilación buena, con regulación para abrir y cerrar, pero esta tiene la rueda como que detrás de la pantalla. Es cierto que nunca se abre, por lo menos yo, nunca abro y cierro esta rueda, pero sí que está como... creo que lo han inventado mal. Creo que han puesto la pantalla después de poner la rueda. Más las líneas de cromado que siguen la de la puerta. Esta parte de arriba sería en tela y esta parte de arriba ya sería en plástico duro, sin posibilidad de head-up display. En cuestión de volantes hay varios diferentes dependiendo del acabado. Y es que el GT no tiene el mismo que el de las tracciones delanteras y traseras y también va a variar un poquito de la costura. Entonces, dependiendo del acabado, vais a tener un tipo de volante diferente. Lo que sí me gusta es que es brillante, es negro brillante, pero no es negro brillo, sino que tiene destellos brillantes. Como podéis ver, la pintura es un poco metalizada, entonces está muy bonito ese detalle. Botones para el control de velocidad adaptativo ya de serie, con mantenimiento en líneas. La verdad que va muy bien. Sí que se nota, Tesla en ese aspecto va muy suave, ¿no? O sea, gira muy suave y notas que te corrige muy suave y que toma las curvas muy suave. En este notas que a veces da tironcitos y no va 100% suave, pero sí que va muy bien. Control de velocidad por señales, que eso podéis activar o desactivar en el sistema multimedia, ahora lo veréis.
pero el control de velocidad por señal también funciona perfectamente. Me encantan los controles adaptativos últimamente. Por fin las marcas empiezan a hacer controles de velocidad adaptativos con señales y por radar, que no hay ningún problema. Voy a abrir las ventanillas porque hace un poco de calor. En la parte derecha tenemos volumen, tenemos para cambiar de emisor o de canción, colgar o descolgar el teléfono, y luego tenemos los comandos por voz que también funcionan por OK Ford. OK Ford. OK Ford. Bueno, supuestamente es con OK Ford, pero ya sabéis cómo me llevo yo con los controles por voz, ¿no? Llévame a Madrid. Llévame a Madrid. ¿Qué resultado desea? 1. 28021 Madrid, comenzando ruta. Ya sabéis que a mí no me gusta engañaros con estas cosas y ponerlo, La calle más cercana. todo bonito. A mí me gusta enseñaros que el OK Ford, OK Ford, OK Ford, Ford, OK. El no va. En ese aspecto Mercedes tiene uno de los controles por voz más buenos que hay, y en este caso Ford no es el mejor del mundo. Ya veis, tampoco va fluido del todo los comandos por voz, pero el resto del sistema multimedia va perfecto. Y repito, no me gusta ocultaros que a lo mejor no funciona o funciona mal. Bueno, en la parte central, al ponerle un destino, os habéis fijado, ahora nos pone una señal y nos indicará el trayecto mediante señales. A la derecha de eso nos pone un radar con el coche, entonces nos marca si tiene las líneas detectadas, las líneas de la carretera, para mantenerlo delante, o si hay un coche delante, nos lo marca ahí. La verdad que no es una pantalla 100% útil, pero bueno, sí que nos marca algunas cosillas que, oye, no están mal. Y digo esto porque, por ejemplo, no nos aparece el consumo instantáneo o el consumo promedio. Solo nos aparece la autonomía, nos aparece la distancia hasta el destino, temperatura exterior, si hay algún cinturón puesto o no. Y a la derecha, parking, reversa, neutral, drive y L. La L lo que nos hace es una especie de frenada regenerativa más agresiva que a lo mejor llevarlo en D. Llevarlo en D cuando, dependiendo del modo de conducción, sueltas el acelerador, no retiene tanto, pero si lo tienes en L sí que retiene un poquito más y recarga un poquito más las baterías. Ahora hablaremos de los modos de conducción. Y la verdad que poquito más, en la pantalla no aparece mucho más. Todavía tiene el plástico porque lo estrené yo ayer. Tiene ahora mismo 119 kilómetros el coche. Pero tampoco se lo voy a quitar porque se ve perfectamente, no hay problema ninguno de destellos, ni brillos, ni nada. No he tenido ningún problema de que el sol incidiera de alguna forma que no viera. No, en ningún momento he tenido ningún problema con la pantalla en ese aspecto. En la parte izquierda tenemos intermitentes y en la parte derecha limpiaparabrisas delantero y trasero. Por ahí estaría la ventilación, el botón de encendido, y la pantalla sería de 15,5 pulgadas. No habría otra opción, sería la única pantalla que hay. Y es cierto que es una pantalla muy grande, es cierto que es una pantalla que se ve así como un poco puesta a posteriori, pero sinceramente es cómoda, se ve bien, está bien distribuida, tiene varias secciones. Tiene la sección de arriba, que sería para poder acceder o al menú o a la información del coche. En la información del coche podemos modificar ciertas funciones. Entonces es fácil e intuitivo en ese aspecto. En la parte central tenemos la función que le queramos. En este caso está Apple CarPlay, que lo podemos poner más grande, más pequeño, o entrar en los ajustes. En la parte de abajo tenemos varias funciones, ¿vale?, para poder ver varias cosas. Entonces sí que es cierto que en la pantalla, en el cuadro, no nos aparecen los consumos, pero sí que en la parte de abajo sí que podemos ver los consumos. Si le damos, nos aparecen un poquito más en grande, con más información. Como veis, en los últimos 101 kilómetros, que es más o menos lo que llevo yo, me está haciendo 20 kilovatios hora cada 100 kilómetros de consumo. Estoy haciendo bastante extraurbano, no me estoy metiendo prácticamente en ciudad. Los consumos rondan entre el 16, me hizo un 14, ayer me hizo un 14, un 13,5 si mal no recuerdo, andando por poblado. Así velocidades bajas, no muy altas, pero tampoco haciendo mucha recuperación.
Y el gasto mayor que me hizo fue de un 23 kWh cada 100 kilómetros, andando a 120 constante. Velocidad de 120 me hizo un 23. Esto va a variar dependiendo de la temperatura exterior. Si hace más calor, consume un poquito más. Si hace mucho frío, consume un poquito más. Ya veis que los consumos varían bastante en ese aspecto. Sí que podemos acceder a los menús de una manera muy sencilla en ese aspecto. Y además va rápido, va fluido. Es Sync 4, es el nuevo sistema multimedia de Ford. Y en la parte de abajo tenemos el clima, que a pesar de no ser con botones mecánicos, que es todo digital, no es del todo raro o difícil de usarlo. Venimos aquí, ponemos potencia. Vale, aquí temperatura del acompañante, desempañamientos. Tenemos asientos calefactados en la parte delantera, volante calefactado y el automático. Es cierto que lo mejor es que fuera todo manual, pero bueno, de lo que hemos visto últimamente creo que está bien distribuido y siempre está a la vista. No es una parte del sistema multimedia que desaparezca en ese aspecto. Luego hay una rueda que es bastante curiosa porque tiene pantalla todo alrededor y pantalla en el centro, entonces visualmente está bonita, y esta sería para el volumen. Y en la parte de dentro para poder apagar el audio. De una manera muy rápida, os voy a enseñar las cosillas que se le pueden cambiar porque ya os digo, es muy amplio, tampoco me quiero parar demasiado en este sistema multimedia. Podéis variarlo entre 3 modos de conducción diferentes que yo no he notado demasiado. Sí que este, que es el Untamed, está un poquito más agresivo, ¿no? La retención es un poquito más fuerte y el pedal del acelerador sí que responde un poquito más, pero tampoco lo noté como muy deportivo ni muy agresivo. No sé, los modos de conducción tampoco he notado demasiada diferencia. Luego la cámara, si quieres acceder a la cámara de visión de 360 y cámara trasera. Aparcamiento asistido, que a mí ya sabéis no me suele gustar porque no suele ser el mejor del mundo. Ahí funciones, os voy a enseñar las funciones así un poquito rápido porque si queréis las pausáis, porque si no ya os digo que es, veis, y todo esto se lo podéis configurar. Asistente de frenada, marcha atrás, vamos a activárselo y todo eso lo podéis modificar a vuestro estilo, activar y desactivar las funciones y los asistentes que queráis. Por ejemplo, el control de velocidad inteligente lo podéis desactivar, es decir, él detecta una señal de 80 y tú vas a 100 y él frena a 80 automáticamente. Se lo puedes poner que sea solo adaptativo sin que sea con las señales. Le puedes poner una tolerancia y decirle, oye, mira, si detectas una señal de 80, vete a 90. Le puedes marcar una tolerancia de 10, de 20, 30 km por hora de diferencia, de más menos 30. Entonces, pues hombre, si vas por autopista y a lo mejor haces mucha autopista o mucha carretera, pues en vez de ir a 60 le marcas que vaya a 70 siempre que detecte una señal de 70. Bueno, todas esas cosillas las podéis modificar, como podéis ver. Asistente del límite de velocidad, sistema de mantenimiento en carril. Es muy configurable, es algo que me gusta mucho porque si tienes un coche que puedas modificar a tu gusto en ese aspecto, pues se agradece. Aquí tenemos más funciones. Ajustes generales, ajustes de pantalla, ajustes de reloj y por último de conectividad. Ya os digo, no me quiero parar porque como veis es súper amplio, pero por lo menos para que le echemos un vistazo, ¿no? Y tenemos Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, ambos perfectos para tener nuestras funciones, mensajes, información, música y todo. Android Auto es inalámbrico dependiendo del teléfono. Hay teléfonos que sí que son compatibles y otros que no son compatibles. En la parte de abajo tenemos una trampa. Tenemos la trampa de que en la parte de abajo aún hay más huecos. Si queréis meter ahí abajo pues algún objeto o vuestras gafas de sol o algo así, pues el hueco ese es muy grande. Es muy grande. Un poquito más arriba sí que tenéis la base de carga inalámbrica del teléfono. Ahí tenemos los USBs de carga. Lo bueno, no sé si decir lo bueno, es que tenemos los dos. Es decir, si estamos en transición todavía al USB tipo C, pues tenemos los dos. Y la parte de abajo sería toda forrada de goma. Doble puerta de bebida, también forrado de goma en la parte de abajo. Y este sería el único negro brillante que hay en todo el coche. Estos serían los diferentes modos de conducción, que lo que os decía,
Si ponéis R, se activa la cámara de visión trasera siempre que la tengáis, la cámara de visión de 360 grados, neutral, drive, que es hacia adelante, y luego L, que sería para que haga un poquito más de freno motor cuando soltamos el pedal de acelerador. No es un pedal como sí que lo podemos activar en el coche, podemos activar aquí en los modos de conducción, podemos activar el One Pedal, la conducción con un solo pedal, y esto sí que funciona muy bien, porque si estás mucho por ciudad, solo con utilizar el pedal del acelerador ya frenas, es decir, mitad del recorrido hacia abajo sería aceleración, mitad del recorrido hacia arriba sería frenada. Tú mantienes el pedal a medio gas, el coche va en inercia. Si aprietas hacia abajo aceleras, si sueltas frena. Entonces esto, si andáis mucho por ciudad, muy cómodo. Este sería el botón para el asistente de aparcamiento, vosotros lo pulsáis, él os encuentra un aparcamiento según vais circulando y hace las maniobras para aparcar solo. Ya os digo, suena mejor de lo que realmente es. 4 intermitentes y freno de estacionamiento eléctrico. Como veis, todo en cuero, con una costura en rojo y todo muy bien rematado. Todo, el coche está muy bien rematado. Yo no he notado nada en lo que diga, pues no me gusta este detalle, no me gusta este acabado. En general, para ser un Ford, está muy bien. El reposabrazos es enorme, si os fijáis es muy grande, un poquito acolchado, no demasiado. Sí que me falta un hueco debajo del reposabrazos, y es que tenemos un reposabrazos anchote, pero sin posibilidad de abrirlo para tener un hueco portaobjetos por si queremos poner ahí las gafas de sol o la cartera o el móvil. No hay botón ni forma de desbloquearlo, abrirlo o algo así, es fijo y no tiene ni regulación en distancia ni en altura. Aquí sí que podemos jugar un poco con la cortina, ¿vale? Que es una cortina de goma, entonces podemos poner ahí las cosas y que no se nos muevan como si lo hacen en otros, ¿no? Aquí estaría el fieltro, toma de 12 voltios y poquito más. Pero sí que me gusta mucho el tacto de esta cortina, ¿eh? Me gusta mucho. Una cosa que sí, es que el cristal delantero es térmico y si os fijáis tiene unas rayitas. Entonces no se aprecian 100%, pero sí que se nota algo. Siempre que estás conduciendo notas algo, ahí notas algo de rayitas. Es el desempañamiento térmico para gastar menos energía cuando se te empañen los cristales delanteros. Si se te empaña, a través de la ventilación tardas un poquito más en desempañar el cristal que si lo pones de modo térmico. En la parte de arriba tenemos las luces completas como habéis visto, conductor, acompañante y desactivar las luces con las puertas abiertas, la llamada de emergencia de Ford y el portagafas que está muy bien, está forrado todo de una especie de goma. Hacia atrás cristal panorámico opcional dependiendo del paquete, es el paquete más caro y sin posibilidad de ponerle cortina, algo que bueno, a mucha gente no le gustará, a mí no me termina de convencer, pero sí que es cierto que queda muy bonito y es muy amplio, desde dentro sí que se ve un cristal muy bonito. Arriba tenemos el micrófono para manos libres, espejo con luz, también el acompañante, espejo con luz. En la parte del acompañante también está la ventilación en la parte central, el efecto en fibra de carbono, cuero con la costura en rojo y una guantera no muy grande, todo en plástico, con el manual. No sé si es un manual o algo así, porque esto es muy finito, pero bueno, es lo único que trae el coche. Y llegados a este punto, normalmente en los coches os enseño el sonido del motor, y en este no tiene sonido de motor, a no ser que le pongas sonido de propulsión. Entonces cuando conduces emite un sonido como si fuera un Mustang, pero sin ser un Mustang, lógicamente, a través de los altavoces interiores, lógicamente, para, no sé, simular un poco, pero no, o sea, está muy lejos de aparentar nada. Hace un ruido, simplemente, como curiosidad. La calidad del cuero es muy buena, la calidad de los acabados, de las costuras,
está todo muy bien rematado, si os fijáis. Son asientos amplios, no demasiado cerrados, sujetan bien, pero tampoco es exagerado. Entonces para las personas así un poquito más voluminosas, muy bien. Son bastante blanditos, pero son muy cómodos y confortables. Y esta sería la regulación eléctrica de los asientos. El espacio delantero es muy bueno, muy cómodo y muy confortable. Y repito, se agradece que no hagan cosas extrañas ni formas extrañas. En la puerta, ahí tenéis los numeritos que os decía yo para desbloquear el coche sin tener que tener la llave. Si os fijáis, aquí tenemos dos cosas. La primera es bloqueo, que podemos bloquear el coche sin tener que alejarnos del coche. Es decir, nosotros, si tenemos la llave en el bolsillo, simplemente al alejarnos se bloqueará automáticamente. Si lo queremos bloquear manualmente, ponemos el dedo y se bloqueará automáticamente, un poquito más hacia la izquierda. Y luego está el botón para abrir el coche y el tirador para tirar de la puerta. Antes de irnos a la parte de atrás, a la izquierda tenemos la zona de carga con el cargador ampliado. En las plazas traseras, lo que os había comentado del botón, pero a diferencia de las puertas delanteras, en donde sí que tenemos un tirador, en las puertas traseras tenemos que tirar del marco de la puerta. No lo sé hasta qué punto, porque en la parte de abajo hay una goma y no sé hasta qué punto se puede llegar a gastar o estropear con el tiempo, no os lo sabría decir, pero sí que bueno, tiene una asistencia, ¿no? Es decir, va un pelín hacia afuera. El acceso está bien, es bajito, es una cosa que hay que tener en cuenta en el tamaño de sub en el que estamos, pero está bien porque la inclinación de la puerta es grande, la regulación es grande y bueno, para asentar a los niños o acomodar a los niños en la parte trasera está bien, pero eso, el pilar es un poquito bajo. Aún así tiene una forma preciosa, entonces también no hay mucho más que decir, ¿no? Casi prefiero un poquito más de forma en vez de un poco más grande. Y el acceso, al igual que en la parte delantera, es alto. Fijaros la altura hasta el suelo desde estar sentado en la butaca. La parte trasera, a diferencia de la delantera con los asientos, es la inclinación. En los asientos delanteros es como muy plana. En la trasera va como muy inclinado. El tacto del cuero me parece exquisito, es un tacto suave, es un tacto muy bueno en general. Me gusta mucho el tacto del cuero este. En general el Ford tiene mejores acabados de lo que pensamos. Así como pasa con el grupo Volkswagen, que pensamos que tiene mejores acabados de lo que realmente es, con Ford pasa lo contrario. Al final te montas en un Ford y dices tú, oye, pues no está tan mal en cuanto a acabados. La postura es buena, es muy buena, es cómoda, hay buena visibilidad en todo. Sí que el techo me da un poco de miedo que no tenga cortina. Es cierto que es muy oscuro, muy oscurecido, está muy ahumado, muy tintado. Entonces tampoco molesta, estoy mirando literalmente fijo al sol y bueno, a ver, me voy a quedar ciego. Pero no pasa nada, o sea, no noto calor. Así como sí que notas calor en otros paneles, en este tampoco noto mucho calor. Se está bien en ese aspecto. Lo único que no me convence demasiado es que no tenga cortina, por si algún día lo quieres cerrar por alguna cuestión. Pero bueno. Si bajamos el reposabrazos, ya os digo, la postura está bien, sí que está un poquito más inclinada hacia atrás que en muchas ocasiones y hasta arriba, con la cabeza pegada atrás, debemos de tener unos 7-8 centímetros. No es el más alto del mundo, no es el coche más amplio del mundo, es lo que me refería yo antes, ¿no? Hay coches quizás más amplios, quizás más útiles, pero tampoco quien busca este tipo de coches tampoco busca una amplitud muy grande, ¿no? Si no, se iría a otro estilo de coches, pero en general es amplio. En cuanto a los pies, no es tan grande como cabría esperar, ya que bueno, me entran más o menos y sí que el asiento está como un poquito bajo, ¿no? O sea, se nota un poquito bajo, pero está bien, o sea, no tenemos columna central. En cuanto a poder tener espacio suficiente para ir 4 adultos en este coche, no habría ningún problema. Los cristales traseros oscurecidos está muy bien, como veis hay bastante diferencia. Las calidades son muy buenas porque son acolchados en todo. Tiene un tacto como de cuero, no sabría deciros si es cuero, pero está todo prácticamente acolchado con buenos acabados. Lo único en la parte de abajo sería plástico duro en esta zona de aquí, pero en el resto bien, algunos eléctricos, equipo de sonido. Los tiradores para abrir la puerta del coche no sabría deciros si me convencen, al igual que en la parte de adelante, pero bueno, y luego altavoces B&O o Bang & Olufsen, que bueno, son bastante grandotes. El acabado en general es muy bueno.
Y si os fijáis, pues sí que hasta el asiento hay bastante espacio, pero en el piso más o menos habría así. Está bien que no tenga la columna central, doble USB en la parte de abajo, pero sí que lo que me resultó curioso es que tuviera C y USB normal, o sea, no tuviera dos iguales, ¿no? Pero bueno, está bien, en transición, en vez de poner a lo mejor dos tipos C, pues poner uno y uno. Ventilación en la parte trasera, lo que está bien, ¿vale? Con la regulación. Y si os fijáis, es un coche amplio en general, buena visibilidad hacia el exterior. Si os fijáis, lo que os decía, oscurece mucho el techo, mucho, y casi no se siente la luz del sol. Las formas de la puerta trasera son muy bonitas. He de decir que el diseño de este coche en general me gusta mucho. Mucho. Los asientos traseros también están muy bien cuidados. Anclajes Isofix en los asientos traseros, en los laterales. Y reposabrazos con puerta de bebidas, acolchado, pero sin acceso a la parte trasera. La visibilidad hacia atrás no es la mejor del mundo, fijaros en el cristalito pequeño que hay ahí y luego en el cristal que es un poquito bajo hacia la parte de atrás. La forma del techo es muy bonita, he de decir que es muy bonita, sin ser así cuadrada como es lo típico. Las calidades en el asiento trasero son iguales que las del delantero, son muy buenas calidades con los anclajes Isofix, como veíais, y tenemos un bolsillo detrás de cada asiento, y al igual que en la puerta delantera también podemos bloquearlo con el del emblema de la llave. El espacio en las plazas traseras es muy bueno, es un poquito más bajo de lo que nos esperaríamos, pero es muy bueno. En la parte de atrás yo lo habría hecho diferente en un aspecto, y es el faro trasero, que tiene una integración no del todo, no la veo 100% integrada con la parte trasera. Ahí me gusta más el Mustang normal, con su parte trasera toda oscura. Y yo quizás le habría puesto lo mismo, la parte trasera toda oscura. O por lo menos poner un accesorio así tipo performance, como le gusta a Ford, que a veces le gusta poner accesorios de estéticos, ¿no? Pues poner una especie de pegatina o vinilo que hiciera la forma trasera como la del Mustang. Creo que se vería mejor. No me termina de llamar el faro trasero, no sé, quizás es falta de costumbre, lo de siempre. La parte trasera es, primero, con una aleta trasera súper abultada, muy abultada, un cristal trasero oscurecido bastante cortito, un alerón trasero muy grande, el emblema de Mustang en la parte de atrás y el negro brillante con los sensores de aparcamiento traseros. ¿Veis a lo que me refiero? No sé si a vosotros os pasa lo mismo, que la parte de atrás se ve rara. No sé, como incompleta, como que le faltara un plástico o le faltara un añadido o algo así. ¿No os gustaría a lo mejor más que toda esta franja del medio estuviera en negro? Yo creo que quedaría mucho mejor. Es cierto que así le haces un aspecto diferente, pero estaría mucho mejor. Le puedes añadir con un paquete el acceso sin llave, que es súper cómodo, aún lo hice esta mañana, y me parece súper cómodo. Le acercas el pie y ya tienes el portón abierto. Es otra de las cosas por las que yo sí que le añadiría el paquete. Quizás no el ampliado por el techo, porque a mí el techo no me acaba de convencer que no tenga cortina, pero sí que por el resto sí que le añadiría el paquete de equipamientos. Es un maletero amplio, estrené el coche ayer, entonces todavía están las cosas en la caja, ahora abriremos, pero si os fijáis es un maletero muy bueno en cuanto a formas, no tiene formas extrañas, es todo con bastante ángulo, y la parte superior es de tela, entonces se puede adaptar. A lo mejor si tienes una maleta, un bulto así un poquito alto, entonces tienes un poquito más de juego en cuanto a la forma del maletero. Antes de sacar las cosas del maletero, vamos a cotillear a ver qué nos dan. Nos dan un chaleco, guante, una linterna, unas vendas, kit de emergencia y dos triángulos. La verdad que el kit está muy bien. Ah, y un rascador de hielo. Oye, pues está muy bien la maletita esta. Y en la caja viene... Primero, dos guantes de lavar el coche, que está muy bien porque son guantes bastante buenos para limpiar el coche y tenerlo limpito. Y lo segundo, el cable. Que el cable es un cable normal, como veis, con las tapas de goma. Y esta es una maleta con medidas estándar para llevar en la cabina de un avión. ¿Vale? Para que os hagáis una idea. El tamaño es bueno. Quizás así no nos cerraría un maletero normal, pero este, como sí que se puede adaptar un poquito, sí que cerraría sin ningún problema. Y si os fijáis, pues el espacio es muy bueno porque
El tamaño es bueno, es amplio, tenemos en la parte de abajo mucho más espacio para poner nuestras cosas. Lo bueno es que a lo mejor no está la rueda de repuesto por el medio, pero, o sea, que puedes poner cosas sin, no sé, organizadas, porque aún vimos el otro día un maletero en el que era un poco más complicado organizar la parte del maletero, ¿no? Y podemos bajar la bandeja y tener un poquito más de espacio por si queremos un poquito más de espacio, por ejemplo, para llevar la maleta, por si tenemos una maleta más alta o por si tenemos objetos más altos. En la parte de atrás tenemos toma de 12 voltios, un ganchito, la luz en LED trasera y a la izquierda, la verdad es que nada, un ganchito y poco más. Y si quitamos la tapa tenemos el inflador de los neumáticos con más cajas. Vamos a ver qué tenemos aquí. Y en esta bolsa tenemos el cargador para los enchufes domésticos para poder cargarlo en casa o llevarnos, por ejemplo, el cargador a un hotel o algún sitio así en el que podamos poner diferentes conectores. Tenemos ahí el conector grande, ¿vale? Y los adaptadores tanto a tipo Suco como a tipo conector de carga rápida con el logo de Ford. La verdad que me gusta mucho el enchufe en blanco con el emblema de Ford en azul. Está muy bien que te traiga cargadores y cables, porque en otras marcas es opcional y son extras que no son baratos. Que en caso de no querer llevarlo, lo dejáis en casa y tenéis otro hueco más. Para batir los asientos es a través del botón que hay en el asiento. Sin tapa, este sería la capacidad. Es un poco más complicado por el tema de no tenerlo todo plano, pero esto lo mejoramos al poner la tapa por lo menos en la parte de abajo, queda un poco de escalón, que si ponemos la tapa solucionamos ese detalle. Entonces quedaría plano y quedaría con buena capacidad de carga. Pero en general la capacidad es buena, el tamaño es bueno, la estructuración es buena. Quizás abajo haría falta que fuera un pelín más plano, pero en el fondo está bien. Lo podemos cerrar a través del botón este, o si tenéis el sensor, con el control gestual le acercáis al pie y se cierra automáticamente. En colores la verdad que no hay mucha variedad, pero sí que cambia dependiendo del GT. En el GT hay un par de colores más de lo que es normal, porque en normal los colores son bastante sencillos. De hecho este quizás es el que más me gusta, porque es un color discreto pero bonito, un poquito deportivo, elegante, creo que lo tiene así un poquito todo. Entonces yo creo que esta combinación de estas llantas con este color creo que podría ser una de las mejores cosas. Si os habéis fijado, se ha bloqueado porque estoy un poquito lejos del coche. Y en el GT hay un par de colores que, bueno, no sé si os terminan de convencer. Son un poquito atrevidos, pero para esas personas que quieran un GT, que el GT siempre es un poquito más llamativo, pues hombre, no estaría de más. Y si os habéis fijado, las molduras laterales son en negro brillante, todo por la parte de abajo, toda la parte de atrás y en la parte de arriba también. El coche me va gustando cada vez que lo voy viendo un poco más. Cuanto más lo veo, quizás más me gusta. Ni tan mal, la verdad que ni tan mal. Se hace, en persona se hace muy bonito, ¿eh? El maletero delantero, a pesar de que el mando tiene botón para poder desbloquearlo, no funciona. No está activado, quizás en un futuro, pero de momento no funciona. Nos tenemos que venir aquí y darle 2 veces. Entonces ahora sí que ya está desbloqueado. Es algo que no comprendo demasiado, porque si en el mando está el botón, ¿por qué no la función? En la parte de arriba tenemos el Mustang, el caballito, y el frunk, como lo llaman los americanos, o el maletero delantero, está dividido, pero se le puede quitar. Es decir, si vosotros queréis quitar las divisiones, le quitáis esas grapas de plástico y lo podéis quitar. Está bien porque, por ejemplo, tú imagínate, vas a la compra y tienes así objetos pequeñitos en bolsas pequeñitas, pues para que no se te desparrame por todo el maletero, pues pones la bolsa ahí o la pones aquí y ya está, y lo tienes así un poquito más organizado. Así que en un principio lo he visto una locura haberlo distribuido tanto, pero luego tiene todo el sentido. Lo que no me tiene mucho sentido es esto. Este es el botón para desbloquear si alguien se queda atrapado. A ver, no es por nada, pero si alguien de este tamaño se queda atrapado ahí dentro, mal vamos, ¿vale? Está bien tener este segundo compartimento en la parte delantera porque hay muchas marcas que lo descartan y, hombre, al fin y al cabo es espacio que ganas. Ya sabéis que yo soy muy cotilla y todo lo que puedo abrir, lo abro. Así que ahí tenéis lo que hay debajo de ese plástico, que serían líquidos, refrigerantes,
y poquito más. La batería, mirad, ahí tenéis la batería auxiliar de 12 voltios y electrónica varia. Y eso está ahí. Sinceramente, el coche está muy bien. A mí Ford es una marca que me encanta porque resuelve muy bien, suele tener buenos acabados en general. La verdad que yo creo que es una marca demasiado infravalorada. Repito lo que comentaba hace unos minutos. Así como el grupo BAG está demasiado valorado en ciertas marcas, el grupo GM, General Motors, como Ford, está bastante infravalorado en ciertos aspectos. Es un buen coche. En la descripción os dejo la prueba en carretera para que veáis un poquito las sensaciones que me transmite y os hablo un poquito de autonomía, consumos y todo eso. Chicos, como siempre, espero que os haya gustado. Si le dais a me gusta, comentáis o compartís, os lo agradezco un montón y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!